Señor Jesús, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso te rogamos que tu palabra sea la que nos hable, nos examine hasta lo más profundo de nuestro corazón y que tú halles en nuestro corazón aquello que tú quieras cambiar, transformar, redarguir, fortalecer. Dios, tú eres el que lo hace en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ezequiel 44. Estamos en la última sección que habla acerca de la restauración del pueblo de Israel. Recuerda que este mensaje de esta última parte de Ezequiel se la dio Dios a Ezequiel, pero se la dio justo cuando estaban cautivos, esclavos en Babilonia los israelitas. Entonces es un mensaje que todavía no se ve el cumplimiento, pero que lo llama a la esperanza de que va a haber una restauración del pueblo, pero no solamente del pueblo y de su ciudad, sino una restauración con su Dios, en una relación de amor nuevamente con Él. Entonces, leamos en el verso número 1, la primera sección de este capítulo, que nos habla acerca de cómo Dios se muestra leal ante su pueblo. Fíjate, dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. ¿Qué está diciendo aquí Ezequiel? ¿Recuerdas que está hablando acerca de medidas del templo? ¿Te acuerdas de eso? Entonces, está llevando, hay un varón que está llevando en recorrido a Ezequiel por varios lugares del templo. A la puerta norte, a la oriental, y no sé qué, como haciendo un recorrido, aunque algunos piensan que el que está haciendo volver en esta ocasión a Ezequiel no es un ángel común, sino el mismísimo ángel del Señor, que tú y yo sabemos que es Jesucristo. Entonces son posturas, pero como sea, dice que lo lleva aquí a la puerta que mira hacia el oriente y estaba cerrada. Si te acuerdas, en del santuario habla del templo que hizo Salomón y que fue destruido cuando fueron llevados cautivos, pero la puerta miraba hacia el oriente, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces lo llevó a esa puerta y entonces dice que estaba cerrada la puerta. Ajá. Y dice en el verso 2, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Lo primero que dice esta parte es una sección que también menciona en el capítulo pasado, en Ezequiel 43, verso número 4, leímos que la gloria del Señor entró de vuelta en su templo por la puerta oriental y llenó la casa. ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos cómo Dios está diciendo todo esto porque la gloria de Dios había apartado del pueblo de Israel, los había abandonado y se había ido hacia el oriente. Hacia el oriente se había ido la presencia de Dios, hacia Babilonia, y se fue junto con su pueblo a Babilonia mientras estaban cautivos. Pero esa visión del capítulo 43 habla de cómo la gloria del Señor iba a regresar nuevamente a Jerusalén, justamente al templo de Jerusalén. Entonces entró otra vez la presencia de Dios por la puerta oriental. Entonces Manín, el pastor Manín, que la semana pasada nos acompañó, les explicaba que cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios vuelve a manifestar su gloria o su presencia en nuestras vidas otra vez. Nos recuerda un poquito este mismo tenor del que venimos hablando, ¿no? Dios quiere otra vez renovar su presencia en tu vida, porque a lo mejor ya lo conoces y a lo mejor te has alejado y no ves la gloria de Dios manifestándose en tu vida, pero Dios quiere hacer eso, ¿okay? Dios no nos ha abandonado. Pero esa sección comienza diciendo que después de entrar, entonces dice que la puerta estaba cerrada. Entró la gloria de Dios en el capítulo 43, pero en el 44 dice que estaba cerrada la puerta. Entonces esto puede significar al menos 4 cosas. Número 1, el sacerdocio antes del exilio babilónico estaba corrompido desde adentro. Los mismos sacerdotes adoraban ídolos dentro del templo, ¿te acuerdas? En Ezequiel capítulo 8, verso 16, en este mismo libro, menciona que los mismos israelitas
los mismos sacerdotes que estaban adentro adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, hacia esta puerta oriental. Entonces, cuando escuchamos aquí que la puerta está cerrada, está mostrando que con la llegada del Señor a su templo, otra vez va a estar cerrada la puerta a la adoración de ídolos paganos. Lo que yo veo que Dios nos está diciendo aquí es que cuando el Señor otra vez vuelva a manifestarse a tu vida después de que tú te arrepientes de tu pecado, es para que nunca más vuelvas al pecado. La puerta al pecado está cerrada otra vez. ¿Ok? Entonces, acuérdate, si el Señor está viniendo a tu vida otra vez para mostrarse a tu vida, es para que te des cuenta, es Él y tú y nadie más. Nada más que ponga en riesgo tu relación con el Señor. Número 2, la puerta será cerrada en el verso 2 porque Jehová entrará por ella y eso significa que quedará santificada para el Señor. Nadie más debe pasar por ella. Cuando habla de esto, significa que es una puerta que al pasar el Señor por ahí, significa que ya es santificada, está consagrada. Nadie más puede usarla. Es algo que solamente le corresponde ahora a Él. Uh-huh. Entonces, eso en nuestras vidas también significa que si Él vuelve a, digamos así, reconciliarse con nosotros, si Él vuelve a tener una comunión con nosotros después de haberle confesado nuestro pecado y arrepentido nuestro pecado, entonces nadie más ni nada más debe ocupar su lugar nuevamente. ¿Se entiende la idea? Uh-huh. El trono de nuestro corazón le pertenece solamente a Él y Él solamente tiene el acceso, el permiso para hacerlo. Entonces, si hay algo que está otra vez poniendo en riesgo esa relación, deséchalo. Número 3, al cerrar la puerta significa que el Señor nunca más se iría de allí como antes. Eso me encanta, porque es como cuando tú entras en la noche, cierras la puerta con 3 candados y remachada la puerta. No, eso es una canción. Pero cuando cierras la puerta le echas su pasador y le pones el candado, ¿no? ¿Y sí, qué significa? Luego mis niños me dicen, ¿vas a salir? No, mijo, ya cerré. Ah, sí, entonces ya no se va a ir, ya se quedó. La idea es esa, familia. Si Él regresa otra vez a encontrarse contigo en tu vida, es porque no quiere volver a irse otra vez. Y Él no se quiere ir. El problema es que luego uno lo quiere echar, pero Él no se quiere ir. Entonces date cuenta de cuánto amor nos tiene, que cuando se reconcilia con nosotros es para quedarse. Y número 4, proféticamente la puerta cerrada apunta al hecho futuro de que una vez que Jesús regrese a reinar de manera presencial a este planeta Tierra, nunca más se apartará de su pueblo. Porque cuando vino Jesús hecho carne, Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió. Pero en la segunda venida de Jesús no va a volver a irse. Va a quedarse con su pueblo y va a restaurar a su pueblo de Israel para siempre. Pero no solamente a su pueblo de Israel, sino a nosotros, su iglesia. Va a venir y nunca más va a volver a dejarnos, ¿verdad? De hecho, quiero decirte, en Juan capítulo 14 dice que Él ha enviado su Espíritu Santo, entonces solos no estamos, porque Él está a través de la presencia de su Espíritu Santo en el creyente en Cristo. Pero cuánto nos encantaría que fuera presencial. Eso no tiene comparación. Y cuando Él regrese, esa puerta cerrada habla de eso. Comunión perpetua con Él, para siempre, cara a cara, por fin con el Señor. Entonces, en eso apunta. Y a la vez apunta al hecho de que cuando Él regrese, se va a cerrar la puerta y nadie va a poder entrar. El día de hoy hay una puerta abierta para acercarse con Cristo. Hay gracia. Tú puedes acercarte en el momento que tú quieras, en la circunstancia que estés pasando, no importa. Él está dispuesto a recibirte, pero no va a ser siempre así. Un momento en el futuro, esa puerta, así como el arca de Noé, cuando se metió Noé, su familia y todos los animalitos, Dios cerró la puerta. Igual también, ahorita hay una puerta abierta de gracia para todo aquel que cree en Cristo. Puede ser salvo, pero un día se va a cerrar. Entonces apunta de que, pues, córrele. Si no has entrado, córrele. Es decir, si no has creído en Jesús, que Él pagó tus pecados en la cruz y que Él te ha perdonado gracias a su sacrificio que ha hecho y que está vivo porque resucitó a los muertos y que puede darte vida entre los muertos, cree en el Señor Jesús hoy porque todavía hay oportunidad. ¿Estamos?
Bueno, vamos al verso número 4. Dice, y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es lo mismo que vimos en el capítulo 43, verso 5, que la gloria de Jehová llenó el templo. Y dice, y me postré sobre mi rostro. También lo vimos con Maní. No hay otra respuesta lógica que postrarnos y humillarnos delante del Señor Jesús. Verso 5. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Me encanta el libro de Ezequiel porque aunque contiene cosas que son difíciles, me encanta que cuando tú pones atención, Dios te muestra lo que quiere decirte en esas cosas. Pero algo que me encanta es que, ¿sabes? Cuando tú miras con atención la palabra de Dios, Dios siempre te va, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo Dios quiere hacer una obra maravillosa. Estamos en una sección de restauración, por lo tanto yo creo que esto habla de que si pones atención vas a ver la forma en cómo Dios quiere restaurar tu vida, qué es lo que quiere hacer contigo, qué es lo que va a hacer más adelante. Ahora, verso 6, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, dirás a los rebeldes a la casa de Israel. Me llama la atención que le dice Ezequiel, habla a los rebeldes. ¿Y quiénes son los rebeldes? Pues la casa de Israel. Pero esto está muy interesante, ¿por qué? Porque uno de repente piensa, ¿no? Los rebeldes, aquellos que ni vienen a la iglesia, ¿no? Como algo así, ¿no? Muy despectivamente a aquellas personas. Pero podrían haber pensado lo mismo los israelitas. ¿A quién te refieres con rebeldes? Ah, a los paganos, a los gentiles, a los que no son parte del pueblo de Israel. Y me encanta que Dios le dice, no, al pueblo de Israel le estoy diciendo rebelde. Pues creo que aquí hay algo muy interesante porque, ¿sabes? De repente como iglesia, como creyentes en Cristo, podríamos caer en el error de pensar que los que estamos bien somos nosotros y los que no son creyentes ellos son los que están mal. Pero estamos en una parte del libro de Ezequiel que nos habla acerca de la restauración de un pueblo que ya le pertenece a Dios y que se alejó de Dios. Lo que quiero decirte es que la iglesia nos parecemos tanto a Israel porque también nosotros nos hemos portado a veces muy rebeldes con el Señor. Rebelde habla acerca de una persona que se rebela, es decir, que se opone o que se resiste. ¿Cuántas veces nos resistimos ante el Señor Jesús? ¿Verdad? Nos dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario. Nos rebelamos ante el Señor Jesús. Pero fíjate, dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. ¿De qué abominaciones? Verso 7. De traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Lo que veo aquí es que, por una parte, esa sección nos habla de algo muy importante, familia. Hemos estado hablando de que Dios está restaurando cosas con su pueblo. Esa sección habla de cómo Dios va a restaurar el sacerdocio entre su pueblo. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. El sacerdocio. La semana pasada hablamos acerca de cómo Dios quiere restaurar su presencia entre su pueblo. ¿Verdad? Pero ahora estamos hablando de cómo quiere restaurar el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? El sacerdocio era todo un sistema que Dios había levantado, creado, para que pudiera él acercarse con su pueblo y tener una relación con su pueblo. Los sacerdotes eran un mediador entre Dios y los hombres. Cuando el pueblo pecaba, entonces ese pecado impedía la comunión de Dios con su pueblo. El sacerdote entonces ofrecía sacrificios, holocaustos, expiaciones, para que entonces ese pecado fuera perdonado y eliminado, por así decirlo, ponerlo a un lado, y que otra vez hubiera una relación de Dios con su pueblo. Eso hacían los sacerdotes, intercedían por el pueblo ante Dios y también hablaban de parte de Dios al pueblo, eran mediadores. Ajá. Cuando está hablando este capítulo de que Dios va a restaurar el sacerdocio, está hablando de eso.
Dios quiere restaurar su relación personal con ellos. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? No estoy diciendo, no estoy preguntando si lees la Biblia o si oras o si vienes a la iglesia, porque uno puede leer, orar y venir a la iglesia y tu relación con Dios está por los suelos. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Es decir, ¿estás teniendo un encuentro real y personal y continuo con el Señor Jesús? ¿Está pasando eso en tu vida? Si te das cuenta, cuando pecamos y rompemos nuestra comunión con Dios y nos hacemos esclavos del pecado, hemos estado viendo en Ezequiel cómo Dios quiere restaurar todo eso y de repente uno piensa, eso no está pasando, ¿no? Yo anhelo volver a Dios y he confesado mi pecado, pero no estoy viendo a Dios otra vez, una relación con Él, no estoy escuchándolo, no siento que me escuche tampoco y tampoco cuando vengo a la iglesia no veo que nada pasa en mi vida. Ah, me encanta, porque eso es lo que está haciendo Jesús. Eso es lo que quiere. ¿Sabes qué? Eso es lo que quiere hacer el día de hoy contigo. Él quiere restaurar una vez más su relación personal, real, viva contigo. No se trata solamente de tener, de una lectura bíblica, de un buen sermón, no se trata solamente de orar, de platicar y, pues, ¿y ahora qué? No, en verdad, ¿sabes que tú puedes relacionarte realmente con Jesús? Que puedes escuchar su voz una vez más, que puedes otra vez ser escuchado por Dios en realidad y ver su mano obrando en tu vida. Él quiere hacer eso. Pero quiero decirte una cosa muy importante. Es el Señor mismo quien lo hace. En Mateo 16, 18, en Mateo 16, 18, Jesús le dice esas palabras gloriosas a Pedro. Les dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me encanta esa frase de Jesús hacia Pedro porque le dice, tú no vas a ser quien edifique la iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Es más, ni siquiera es tu iglesia, es mi iglesia. Y cuando hablamos de restauración, es Jesús el que hace esa restauración. Es Jesús el que restaura tu relación. Ni siquiera depende de nosotros. Se trata de Él. O sea, y se lo dice a Pedro, porque Pedro, no, eso no es otro. Porque Pedro es el que negó a Jesús. Jesús sabía que lo iba a negar más adelante y Jesús sabía que cuando Pedro lo negara, Pedro se iba a ir. O sea, no iba a regresar por voluntad propia. Y Pedro estaba ahí pescando solito con sus amigos. No pescaba nada aparte, ni siquiera para eso. Y a Jesús, echa la red al otro lado. Y así de, bueno, tu nombre, pues órale. Y saca los peces y todos se dan cuenta, es Jesús. Y van ahí a la orilla y entonces se encuentran con Jesús y le dice a Jesús, aquí hay un pescado, vénganse, tráiganse uno de los suyos, vamos a comer juntos. Ni siquiera fue Pedro el que buscó a Jesús de vuelta, fue Jesús el que fue a encontrar a Pedro. Así es que mi familia, date cuenta que no eres tú el que le estoy echando muchas ganas para encontrar a Jesús, no. Él te está buscando a ti, por si no lo sabes. Ahora, también, por una parte, esto de que Dios está restaurando el sacerdocio, se debe que los sacerdotes los sacerdotes levitas se apartaron de Dios al igual que el pueblo de Israel. No solamente el pueblo se apartó, los sacerdotes se apartaron de Dios y comenzaron a cometer pecados que hacían al pueblo tropezar. En el verso 10 vamos a llegar por allá, pero ahí en el verso número 10 dice que los levitas se apartaron de mí. ¿Ok? Vamos a echarle una leída a nuestro texto para poder captar toda la sección. Nos quedamos en el verso número 9, ¿no? Entonces en el verso 10 dice, los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a mis cosas santísimas, a ninguna de mis cosas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron.
Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Si te das cuenta, ahí habla de cómo, sí, los sacerdotes se alejaron de Dios y pecaron y fueron tropiezo para el pueblo con su pésimo ejemplo. ¿Okay? Entonces me lleva a pensar que no solamente en general el congregante se desvía, hasta los pastores se desvían. ¿Cuántos hemos conocido que se han desviado? Todos estamos susceptibles al pecado. Todos somos susceptibles al pecado. Pero a causa de esto, el pueblo respondió de una manera muy incorrecta en el verso número 6 al 9. Al ver que sus líderes fallaban, ellos mismos pusieron extranjeros como guardas de las ordenanzas del santuario, profanando el santuario. ¿Qué significa esto? La palabra extranjeros es la palabra nekar en hebreo, que habla de personas que no solamente no son israelitas, sino que además no comparten las enseñanzas de Jehová debido a que su lealtad está puesta en sus dioses paganos de otras naciones. Específicamente, esta palabra extranjero se ocupa para personas que son amonitas, adoradores de Moloch, también llamado Milcom, en Primero de Reyes capítulo 11, Segunda de Reyes 23 y en Sofonías 1:5, se ocupa esta palabra para hablar acerca de los adoradores a Moloch amonitas. Es decir, fíjate, son adoradores de Moloch enseñando las ordenanzas al pueblo. Son israelitas que supone que tenían que tener a israelitas piadosos enseñando la palabra y tienen a idólatras de Moloch enseñando la palabra. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Te das cuenta de hasta dónde llegó la maldad, el pecado dentro del pueblo? Se metió hasta lo más santo que había, que era el templo de Dios. Y eligieron a líderes que les dijera, ¿sabes por qué los eligieron? Porque estos líderes les decían lo que querían escuchar. Era como, sí, sí, puedes adorar a Dios, pero también amólo. Se los decían y ellos querían eso, por eso lo tenían. ¿Me explico? Ahora también, en Nehemías capítulo 2, verso 10 y en Nehemías 13:8, menciona que los israelitas tenían a Tobías, una monita sirviendo dentro del templo del Señor. Esto lo vemos más adelante en el regreso ya de los israelitas, en la época de Nehemías, ¿no? Pero si bien los extranjeros podían formar parte del pueblo, no podían ejercer una función de levita. Pero aquí no solamente es un extranjero, sino es un extranjero idólatra. Y aquí en esa sección, en el verso número 6, dice Dios, basta ya. Basta de estas cosas. Son cosas que hacían los paganos, pero no debía de ninguna manera hacerlo un sacerdote, un israelita, y menos alguien que adoraba a Dios en el templo de Jehová. Y es la segunda vez que dice, basta ya. En el capítulo 43, verso número 7, Maní nos enseñaba, hey, ya estuvo de profanar el santuario, ¿te acuerdas? Ya estuvo de estar profanando con nuestros pecados el honor del Señor. Y otra vez, basta ya de estas cosas. Y se la dice al pueblo. Qué fuerte. Entonces, pienso, ¿qué cosas estoy introduciendo en mi vida que deshonran a Dios? Necesito ponerle un alto a esas cosas. Basta ya, decía Manín, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿verdad? Ya es hora de vivir para el Señor. Ahora, aunque el sacerdocio estaba corrompido, Dios va a restaurar el sacerdocio, ¿ok? Es algo que vemos en este capítulo. Pero quiero decirte un par de aplicaciones antes de continuar el texto. Así como Dios está limpiando el sacerdocio aquí en el capítulo 44 de Ezequiel, ajá, asimismo Cristo, déjame decirte, el día de hoy tiene cuidado de su iglesia. Ajá. Así como Dios tiene cuidado de Israel, Dios también tiene cuidado de su iglesia. Cristo tiene cuidado de su iglesia y la limpia cuando es necesario. Te decía que el liderazgo no está exento de fallar, porque todos somos vulnerables. Y es Jesús. Y creo que en ese sentido quiero decirte algo. No nos corresponde a nosotros como iglesia la limpieza de la iglesia meramente, aunque ahorita te voy a decir un puntito importante, pero más bien aquí tienes que entender que es Jesús el que lo hace.
Cuando él ve una amenaza en su iglesia, él la quita y limpia su iglesia. ¿Cómo? Pues resulta que a personas que están llevando una responsabilidad dentro de la iglesia, les quita esas responsabilidades y privilegios. Aquí en el capítulo 44 vemos cómo a los levitas, y es triste, pero del verso 10 hasta el 14, ellos eran encargados del sacerdocio y resulta que ahora ya no van a poder servir de esa forma en cómo servían antes. ¿Por qué? Porque se han corrompido. ¿Se entiende claro eso? De esa forma, Jesús también hace lo mismo, de repente quitándole responsabilidad a ciertas personas porque se han corrompido. Y así lo hace el Señor. Pero te decía que el pueblo de Israel vio que cuando su liderazgo falló, entonces ellos cometieron un gran error. ¿Qué hicieron? Ellos mismos pusieron líderes de acuerdo a sus propios criterios. Número uno, que le decían las cosas que querían oír. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado con este mismo error que ellos cometieron. Nosotros como iglesia no podemos nosotros elegir, o sea, por el hecho de que falló alguien, un líder que a lo mejor tengamos en nuestra iglesia local, el error es nosotros mismos como congregación tratar ahora de elegir quién va a ser nuestro nuevo pastor. Eso es un error en la Biblia, porque por esto falló el pueblo de Israel. Para explicarlo más claramente, déjame darte dos ejemplos. Aquí en Ezequiel 44, verso 7, ese fue el error de ellos. Escogieron a personas que les decían lo que ellos querían oír. Si es la congregación la que escoge a sus líderes, puede caer en ese mismo error, de escoger a personas que les gustan porque les dicen lo que quieren oír. ¿Cómo pasa esto en la iglesia? Que hay personas que están en el liderazgo solamente porque a la congregación le agrada lo que les dicen, pero no dicen la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el segundo error también lo vemos en 1 Samuel capítulo número 8, verso número 5, para que lo tengas presente, pero en ese capítulo vemos cómo escogieron a un líder de acuerdo a la apariencia, pero no al corazón que tenía la persona. Y resulta que vieron un hombre alto, fuerte, era más alto que todos los israelitas, y dijeron, este parece rey, pongámoslo como rey. Era el rey Saúl. Pero para hacerlo desecharon a Dios, le dijeron a Dios, ya no queremos que él reine sobre nosotros, queremos un rey como las demás naciones. Y escogieron a este hombre. Y más adelante, en el capítulo 16, vemos cómo Dios le dice a Samuel, hey, el hombre ve la apariencia y escoge de acuerdo a la apariencia, pero yo veo el corazón. Y esto es muy dado ese error podríamos cometer si como congregación eligiéramos una persona, porque nos gusta ver las apariencias. Este tiene pinta de pastor. Este habla muy bien. Pero no es la apariencia lo que debe ser la pauta para elegir a una persona en la iglesia como pastor, ¿verdad? Eso no debe ser. Gracias a Dios que nos dejó un modelo en el Nuevo Testamento. En Tito 3:5 le dice a Tito, por esta causa te dejé para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, peleonero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Familia, no, si te das cuenta, cuando Pablo puso a Tito como pastor allí en Creta, le dio la responsabilidad y la autoridad de parte del Señor Jesucristo para que él escogiera pastores en cada ciudad, así como él se lo mandó. Entonces la elección de un líder cuando falla no debe ser elegida por el pueblo, sino elegida por el liderazgo de las iglesias locales. ¿Se entiende eso? Uh-huh.
Es una responsabilidad y es una autoridad que el Señor Jesús le ha dado a la iglesia local. Por estos dos riesgos que platicamos. Escoger a alguien que nos diga lo que queremos o escoger según las apariencias y no el corazón. Y aquí te das cuenta que cuando alguien debe ser elegido no por cómo se ve. No dice, mira, escoge al más alto, al que hable mejor, al que tenga mejor porte, al que hable más claro. No, no, no. Dice, no, al que sea irreprensible, papá. Al que sea fiel a su esposa, al que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, etcétera, etcétera. Habla del corazón, habla del carácter, familia. Es que importante entender cómo es la elección cuando una persona líder en el pueblo cae, ¿verdad? Pero ¿por qué es lo que estamos leyendo? ¿Por qué estamos leyendo esto? Estamos leyendo porque, ¿sabes? La restauración del sacerdocio empieza por el liderazgo. Y cuando Dios quiere restaurar a una iglesia, a una localidad, restaura primero al pastorado. ¿Sabías eso? Porque si no, pues ahora sí, ¿a quién vamos a estar siguiendo, familia? Tiene que restaurar primero a estos para que entonces el pueblo pueda decir, ¿por dónde es? ¿Por acá? Vamos todos juntos como ovejitas. Pero si él no es una persona que ame a Dios, ¿a dónde los va a llevar? Necesitamos primero entonces entender que primero, ahorita estábamos hablando un poquito, primero nos toca a nosotros para poder guiarlos a ustedes. Nosotros no podemos guiarlos, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el libro de Levítico y esto de Ezequiel, guiar al pueblo en santidad si nosotros mismos no estamos viviendo en santidad. O si no estamos diciéndole, no, pues arrepiéntete. ¿Cómo puedo decirte eso si yo no estoy caminando en arrepentimiento? ¿Me explico? Necesitamos nosotros primero ser restaurados para entonces poder guiar a un pueblo. Pues, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos los que estamos por acá sirviéndote? Ora por nosotros. En Hechos 20:28 le encomienda Pablo a los ancianos de las iglesias en Asia Menor, que el día de hoy se le conoce como Turquía más bien, pero es estas iglesias, les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es como estos extranjeros que estaban corrompiendo al pueblo, es lo mismo. Personas que parecen que son cristianos porque hablan la palabra de Dios, pero no son cristianos y están muchas veces en el púlpito enseñando las ordenanzas de la ley de Dios. Y dice aquí, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras quién, arrastrar tras quién dice, perdón, tras sí. Estas personas se caracterizan por ser personas que no guían al rebaño en pos de Cristo, sino en pos de sí mismos. Y esto está terrible porque está hablando de seguidores de ellos, followers, seguidores, ¿no? Pero es esto, ¿a qué iglesia va? No, pues a mí me encanta esta porque me encanta cómo enseña tal vato. ¿Eso nos enseñó la palabra de Dios? No, la palabra del Señor nos dice, no, es discípulo de Cristo, no discípulo de una persona, discípulo de Jesús. Tenemos que aprender eso. Pero te das cuenta que tienen tantos seguidores porque hacen discípulos tras ellos mismos. En el verso 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie codiciado. Una de las características de estos falsos apóstoles, los lobos rapaces, es el robo y el hurto y el engaño que le sacan a toda la iglesia, ¿no? Y es algo muy notorio el día de hoy y solamente te lo quería leer para compartirte y que tengas cuidado, ¿ok? Y pues Dios, lo bueno es que Cristo limpia su iglesia, ¿no? Entonces, pues la va a limpiar. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Dios restaura su relación con su pueblo, pero también empezando por el liderazgo en la iglesia. Es lo que estamos viendo. Ahora vamos a otra vez a Ezequiel en el verso número 15 para terminar la segunda parte.
Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recordarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda del sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová, el Señor. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión de Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. La segunda parte habla de cómo, a pesar de que el sacerdocio en la época del cautiverio falló, Dios va a constituir un nuevo sacerdocio, renovado. Siguen siendo levitas, pero son de la familia de Sadoc, dice en esta porción, y eran levitas. ¿Quién es Sadoc? Bueno, Sadoc es un descendiente directo de Aarón. ¿Te acuerdas de Aarón? Aarón es el hermano de Moisés, a quien Dios le encargó el sacerdocio, a él y a toda su descendencia. Entonces Dios está continuando su plan y Dios es fiel a través de la familia de Aarón. Y fue puesto por sacerdote en lugar de Abiatar, que fue un sacerdote anterior, en la época de Salomón, que falló y traicionó a Dios. Bien terrible Abiatar. Y empezó a apoyar a un enemigo de Salomón llamado Adonías. Pero bueno, lo importante aquí es que resalta la razón por la cual lo está escogiendo a él y a su familia. ¿Qué dice ahí en el verso número 15? Dice, porque guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. ¿De qué está hablando esto? Mientras que todos abandonaron a Dios, los hijos de Sadoc fueron leales a Dios. Por esta razón, Dios le está recompensando la lealtad de esta familia de Sadoc. Dios está recompensando la lealtad de la familia de Sadoc. Ahora, esto me lleva a pensar en esto, familia, que si nosotros, por ejemplo, en un sentido mucho más amplio, en 1 de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, ¿verdad? Mientras todos fallen, yo no tengo por qué fallar. Yo puedo quedarme leal con Dios, sirviéndole y viviendo para Él todos los días de mi vida. No te creas la mentira de que porque todos abandonan al Señor, yo también tengo que abandonarlo. No, tú puedes mantenerte fiel al Señor. Mientras que los demás se van, tú puedes quedarte fiel con el Señor. Es algo que sí puedes decidir en tu corazón. Y va a haber una recompensa para nosotros si lo hacemos de esa forma. Pues te animo para que no te vayas con la corriente del mundo. Porque de repente dices, no, pues ya se fueron. Te voy a contar una cosa. Aquí en Xochimilco, ahorita estamos, los que estamos, aquí, en miércoles,
Pero te sorprendería que te dijera cuántas personas todavía siguen de las que iniciaron en el estudio el miércoles hace 12 años. La mayoría estamos puros nuevos. Y eso me sorprende. Pero hay unos fieles, hay unos leales. Y hay una recompensa para el siervo leal, ¿sabes? Bueno, nada más hablando de esto, pero ahora en nuestras vidas, ¿no? Como Dios quiere esa lealtad personal. Pero recibieron el privilegio de acercarse a Dios y de servirle. Qué gran privilegio le está otorgando, ¿estás de acuerdo? O sea, no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios y servir a Dios dentro del templo. Es una cosa que es maravillosa, sobrenatural, que cómo te podrías imaginar acercarte a la presencia del mismo creador de todas las cosas, ¿no? Cuya presencia, tú sabes, ¿no? Es como fuego abrasador, es como carbones encendidos, es truenos y temblor y, o sea, su presencia es gloriosa. ¿Cómo es que ellos pueden ahora acercarse a Dios? Entonces, quiero decirte una cosa, ¿no? Yo pienso en esto y digo, qué gran recompensa hay para los que quieren ser leales al Señor. Pueden entrar hasta la misma presencia de Dios. Y eso es algo que luego menospreciamos tanto y es lo más grandioso, importante y sobrenatural y no hay cosa más grande que esa. Que tú puedas entrar a la presencia de Dios todos los días de tu vida. ¿Ok? Entonces, es algo que te animo que veas, ¿no? Dios quiere hacer eso en nuestras vidas otra vez. Ahora, el acceso a Dios implicaba fuertes restricciones en su estilo de vida. Si iban a servir a Dios, había cosas que no podían tocar, lugares a los que no podían ir, alimentos que no podían comer, ropa que no podían usar, etcétera, etcétera. Son requerimientos muy de sacerdote, ¿ok? Pero quiero decirte esto. Si tú estás entendiendo que Dios te ha dado el acceso, gracias a Jesucristo, a su presencia, esto implica abstenerse de cosas que decíamos el domingo que no te obliga a Dios, pero que al estar en la presencia de Dios implica renunciar a todas ellas. ¿Se entiende? Entonces de repente es como, pues, no sé, o sea, hay cosas que de repente digo, sé que tengo libertad para hacer esto, pero voy a renunciar a esa libertad porque sé que tengo que estar con el Señor cerca de Él. Uh-huh. Ya, del pecado es algo muy obvio, ¿no? Tengo que renunciar al pecado porque ¿cómo es posible que yo siga abrazando ciertas cosas cuando estoy en la presencia misma de Dios? Eso es incongruente, no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero todavía más allá de cosas a lo mejor que se me permiten, pero que no, sé que no agradarían a mi Señor. Sé que no sería lo mejor para el Señor. Y la pregunta es, ¿qué onda? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que sé que tengo que renunciar porque estoy en la presencia misma de mi Señor Jesucristo? Preguntémonos eso, ¿verdad? Muy bien. Un punto bien importante. El proceso de restauración implica asumir la responsabilidad de las cosas que hago en mi vida personal. ¿Se entiende? Sabes que no solamente los pastores tienen responsabilidades, y sí, tienen que asumir esas responsabilidades como pastores. Tú y yo, como real sacerdocio, necesitamos asumir esa responsabilidad de sacerdocio real. ¿Cuál es esa función? Pues que hacía un sacerdote, intercedía. Somos sacerdotes en medio de un mundo que no conoce a Cristo. Mi pregunta es, si estás asumiendo esa responsabilidad de poder interceder por el mundo que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Asume la responsabilidad de orar por tu familia que no conoce a Cristo o que están alejados del Señor o por tus mismos hermanos de la iglesia que necesitan oración. Necesitamos asumir responsabilidades. Eso es parte del proceso de restauración de nuestra vida como sacerdotes reales del Señor Jesucristo. En primera de Pedro 2:9 te decía que llama a la iglesia real sacerdocio en un sentido muy amplio. Todo creyente tiene acceso a Dios gracias a Cristo. En Hebreos 4:14 dice que tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, nosotros somos sacerdotes gracias a que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote.
Gracias a que Él es ese gran sumo sacerdote, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, a poder servirle como sacerdotes para el Señor. Uh-huh. Entonces quiero decir que todo esto para empezar es gracias a Cristo, Él es nuestro gran sumo sacerdote, pero gracias a Él también tenemos el privilegio de acercarnos, tener comunión y servirle. Y no solamente eso, en Ezequiel habla de que aparte también disfrutamos el sustento y cuidado de su Señor. Él se encarga de proveer a sus sacerdotes. Pero necesitamos entender eso, que como sacerdotes necesitamos representarlo correctamente a través de una vida de santidad, porque somos sacerdotes para el Señor. ¿Tu vida es una vida de santidad, como el Señor lo pide? Número 2, la función sacerdotal es interceder por otros, ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? Orar, interceder por otros. Apunta, Hechos 6:4. Decía Pedro, nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y la palabra, ¿no? El pastor debe dedicarse a eso, a la oración y la palabra, ¿verdad? Pero como pueblo de Dios, como congregación, como iglesia, también podemos interceder. En Santiago 5 habla de interceder unos por otros en oración. Y número 3, necesitamos la responsabilidad, el pastor de una congregación local necesita abrazar la responsabilidad de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Ahorita leímos Hechos 20:28, donde dice, te encargo a la iglesia, ¿no? Te encargo que les enseñes a la iglesia la palabra de Dios. Entonces, el pastor debe dedicarse a eso. Primera de Pedro 5, Efesios 4, todo esto habla de la responsabilidad de los pastores. Pero tú, y a lo mejor dices, pues yo no soy pastor, pero en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría. Tú también tienes la tarea y el deber de hablar de parte del Señor a aquellos que te rodean. Digamos así, es una enseñanza informal. Aquellos que están a tu alrededor y que no saben ni por dónde. A hermanos en la congregación, a los cuales necesitamos exhortarnos y enseñarnos unos a otros. Entonces, abraza esa responsabilidad porque es parte del sacerdocio informal de la iglesia. Y al pastor también le ha dado de la responsabilidad de juzgar los asuntos dentro de la iglesia de acuerdo a la palabra, le hace en Mateo 18. ¿Verdad? Entonces, abracemos responsabilidades, familia, ¿no? Y démonos cuenta de qué grande privilegio tenemos de poder ser real sacerdocio de Cristo. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta noche, gracias por hablarnos a través de ella. Todo lo que nos dices nos hace bien, Señor, pero también entendemos que necesitamos creerte y también abrazar esa responsabilidad, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Ayúdanos, bendícenos en nombre de Cristo.